La noche en que perdí todo y encontré a Dios. Hay noches que parecen eternas. No porque el reloj se detenga, sino porque el dolor pesa más que el tiempo. Aquella noche, Daniel sintió que su vida se derrumbaba. La lluvia caía lentamente sobre la ciudad. Las calles estaban casi vacías. Y sentado solo en una banca del parque, Daniel observaba el suelo mojado mientras sostenía una carta entre sus manos. Era la carta que confirmaba que había perdido su trabajo. 20 años de esfuerzo. 20 años de sacrificios. Y ahora todo había terminado. ¿Por qué, Dios?, susurró Daniel. Levantó la mirada hacia el cielo oscuro esperando una respuesta. Pero solo escuchó el sonido de la lluvia. Las deudas aumentaban. Las discusiones en casa eran cada vez más frecuentes. Y la esperanza comenzaba a desaparecer. Por primera vez en su vida sentía miedo del futuro. Mientras permanecía sentado bajo la lluvia, una figura apareció caminando por el sendero. Era un anciano. Cabello blanco. Paso tranquilo. Mirada serena. Llevaba un paraguas oscuro y caminaba como si no tuviera ninguna prisa. Al llegar a la banca observó a Daniel durante unos segundos. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Claro. El anciano tomó asiento. Durante varios segundos permanecieron en silencio. Hasta que finalmente habló. Parece que llevas una carga muy pesada. Más pesada de lo que imagina. A veces hablar ayuda. ¿Y para qué? Nada va a cambiar. Perdí mi trabajo. Tengo deudas. Y siento que Dios se olvidó de mí. El anciano sonrió ligeramente. Hace muchos años yo dije exactamente las mismas palabras. Daniel levantó la mirada. ¿Usted? Sí. También pensé que Dios me había abandonado. Aquella respuesta llamó su atención. ¿Y qué pasó? Descubrí que estaba equivocado. El anciano observó la lluvia caer. Déjame hacerte una pregunta. Si un agricultor poda un árbol, ¿lo está destruyendo? No. Lo está preparando para crecer. Exactamente. Y muchas veces Dios hace lo mismo con nosotros. Daniel guardó silencio. Por primera vez aquella noche comenzó a escuchar. Hace años perdí mi negocio, continuó el anciano. Perdí mi dinero. Perdí amistades. Pensé que todo había terminado. Pero después comprendí que Dios no estaba quitándome mi futuro. Estaba quitándome aquello que yo había convertido en mi seguridad. Las palabras golpearon profundamente a Daniel. Porque en el fondo sabía que había depositado toda su confianza en su trabajo. Toda su tranquilidad dependía de un salario. Y ahora que lo había perdido, sentía que había perdido su identidad. ¿Y cómo logró seguir adelante?, preguntó. Aprendí a confiar incluso cuando no entendía. En ese momento una voz femenina interrumpió la conversación. Don Samuel, aquí está usted. Era una mujer de sonrisa amable llamada Sofía. Se acercó y tomó asiento junto a ellos. Mucho gusto, dijo. Soy Sofía. Daniel. Después de escuchar parte de la conversación, Sofía habló con calma. Hace algunos años perdí a la persona más importante de mi vida. Daniel la observó. ¿Y cómo lo superaste? No fue fácil. Lloré mucho. Dudé mucho. Pero descubrí algo importante. El silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces significa que está trabajando de una forma que todavía no podemos ver. Aquella frase quedó grabada en la mente de Daniel. Porque durante meses había confundido el silencio con abandono. La conversación continuó durante horas. Y poco a poco algo comenzó a cambiar dentro de él.
No desaparecieron los problemas. No desaparecieron las deudas. Pero apareció una pequeña chispa de esperanza. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Mientras desayunaba recibió una llamada. Era una empresa interesada en contratarlo. Un antiguo compañero había recomendado su nombre. Aquella misma tarde tuvo una entrevista. Y para su sorpresa, recibió una nueva oportunidad laboral. Cuando salió del edificio recordó las palabras de don Samuel. Estaba tan concentrado en la puerta que se había cerrado que no podía ver la que Dios estaba abriendo. Las semanas comenzaron a pasar. Las cosas mejoraron. Las deudas disminuyeron. La tranquilidad regresó a su hogar. Pero entonces apareció una nueva prueba. El padre de su esposa enfermó gravemente. El miedo regresó. Las dudas volvieron a aparecer. Y Daniel sintió que la tormenta estaba comenzando otra vez. Corrió a buscar a don Samuel. No entiendo, dijo. Pensé que todo estaba mejorando. Don Samuel lo observó con serenidad. ¿Y quién te dijo que una vida de fe significa una vida sin dificultades? Daniel bajó la cabeza. Tengo miedo. Lo sé. Pero dime algo. ¿Quién te sostuvo cuando perdiste tu trabajo? Dios. ¿Quién abrió una nueva puerta? Dios. ¿Quién estuvo contigo cuando pensabas que todo había terminado? Dios. Entonces, ¿por qué crees que ahora será diferente? Aquellas palabras transformaron algo dentro de Daniel. Esa noche hizo una oración distinta. No pidió explicaciones. No pidió señales. Simplemente dijo, Señor, no sé qué va a pasar, pero decido confiar en ti. Y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. No porque los problemas desaparecieran, sino porque comprendió que no estaba solo. Meses después llegaron noticias alentadoras. La salud del padre de su esposa comenzó a mejorar. Los médicos estaban sorprendidos. Y la familia recuperó la esperanza. Aquella noche Daniel volvió al parque. Se sentó junto a don Samuel y Sofía. Observó el atardecer. Y sonrió. Ahora entiendo. ¿Qué entiendes?, preguntó don Samuel. Que cuando perdí mi trabajo pensé que estaba perdiendo mi futuro. Pero en realidad estaba encontrando algo mucho más importante. ¿Y qué fue? Daniel levantó la mirada hacia el cielo. Mi fe. Las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud. Porque finalmente había comprendido que las tormentas no habían llegado para destruirlo. Habían llegado para transformarlo. Algunas puertas deben cerrarse. Algunos caminos deben terminar. Y algunas pérdidas deben ocurrir. No para castigarnos, sino para guiarnos hacia el propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Porque cuando Dios parece guardar silencio, sigue trabajando. Cuando una puerta se cierra, Él puede estar preparando una mejor. Y cuando sientas que has perdido todo, quizás sea porque Dios está preparando el comienzo de algo mucho más grande. Fin.